gusto recibirlo otra vez por estos lares, Marguerite. ¿Descansó? Tarde, sí, más o menos. Mucho trabajo en Mucha el rural campo, en el medio, ¿no? Sí. mucha rural, mucha Bueno, este trabajo. fin de semana la cosa se puso bien picante con el tema de las declaraciones de nuestro presidente en la CELAC, que tuvo muchos elogios y hasta las manifestaciones de cubanos frente a Torre Ejecutiva aquí en nuestro país, y también muchas opiniones contrarias, ¿no? Vamos a repasar lo que decía nuestro presidente, lo que decía el presidente venezolano, y después, por supuesto, vamos a abrir el debate aquí a nuestros panelistas. A ver. La Calle comenzó su oratoria aclarando que ser parte de la CELAC no va en desmedro de la participación de Uruguay en la OEA. El presidente defendió la autodeterminación y la no intervención, pero advirtió que la democracia es plataforma de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y la democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complaciente, señor presidente. Y por supuesto, con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Maduro agradeció el apoyo de México en los diálogos de paz y soberanía internos de Venezuela y pidió el mismo respaldo a los demás estados. También criticó el acoso incesante a las revoluciones bolivariana, cubana y nicaragüense. Dijo que no vino a tirar piedras, sino a tender la mano para el trabajo, el diálogo y la unión. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto. ¿Tendría que darse este debate? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Vero? Bueno, creo que es lo más interesante, tal vez de todo lo que sucedió, más allá de lo picante que pueden ser los cruces, es que se pone de manifiesto en una cumbre de países latinoamericanos y del Caribe qué pasa con las democracias. El presidente nombró 3, yo creo que hay que ampliar un poquito más la lista y puede ser bueno que se hable de lo que pasa en Haití, donde, por ejemplo, la propia cumbre termina con una declaración recordando lo que fue nada más y nada menos que el asesinato de un presidente. Lo que pasa, por ejemplo, en la tierra donde el propio presidente estaba parado, que si bien no hay una dictadura, bueno, hay más de 90 políticos asesinados en este año, muchos de ellos candidatos a las municipalidades y demás, porque estamos de camino a elecciones de medio tiempo. Entonces, la lista es un poquito más larga que la que nombró el presidente. Yo creo que la que nombró el presidente sin duda es la que más rinde por estos momentos desde el punto de vista de la comunicación política, no quisiera decir del marketing, pero sí de las repercusiones. Y bueno, una cumbre que dejó por ahora estos chispazos. A mí me gustaría que siguiera, que no fuera solamente la tapa de los diarios, los comentarios en las agencias internacionales, porque realmente es así como creo que se contribuye al diálogo real de lo que pasa hacia adentro de los países, que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Me parece que ese es el denominador común, que si tanto nos importan realmente, nos tienen que importar a nivel de todo el continente. Y bueno, y no quiero decir que una discusión, reeditar una discusión que ya hemos tenido aquí muchas veces, que nos tiene que importar lo que pasa en el mundo, no solamente en nuestro continente. Pero ayer era una reunión de presidentes del continente, así que me parece muy interesante lo que hizo el presidente. Hay que redoblar la apuesta, ¿no? Bien. ¿Vos cómo lo ves? ¿Se quedó interesante? ¿Hizo bien? ¿Marcó? ¿Respondió además con altura a las voces que de alguna manera le refregaban las 800.000 firmas? ¿Quedó corto? ¿Debió mencionar otros países? ¿Qué hizo? Sí, coincido con Vero, me parece que se quedó corto, pero yo creo que acá lo que demuestra que es una coherencia
cristalina, ¿no? La calle Pou es coherente lo podés decir lo que quieras, pero que es coherente, es coherente. El 2 de diciembre de 2019, en una entrevista con Diario El País, él les dijo que iba a denunciar en todos los foros internacionales que tuviera a Venezuela. ¿Tá? Estamos hablando de casi 2 años atrás. Lo dijo públicamente y ahora va y lo hace. En el 1 de marzo no invitó ni a Maduro, ni a Ortega, ni a Díaz-Canel. Un poco contradiciéndose con aquella frase que él usa de que no hay amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. ¿Tá? Renguea por la derecha, evidentemente se olvida de algunos países que de democracia plena no tienen nada. Uruguay es una democracia plena. Bolivia, por ejemplo, él invitó a la dictadora Áñez a su asunción. Me parece que desde ese punto de vista no cumple todo el espectro, ¿no? Ahora, él tiene un sesgo contra algunos determinados regímenes de izquierda y está bien, está fenómeno. Pero regímenes de izquierda entre comillas, ¿no? Porque estos tipos, ¿se acuerdan? Yo no me olvido de Maduro criticando a Nino Boa, a Sendik, etcétera. Cuando le criticaban algo, él les dio, porque él no aceptan críticas. A mí lo que me duele de todo esto es esa cuestión de enseguida usar este evento para la interna nacional, ¿no? A mí me hubiera gustado, que yo creo que la izquierda uruguaya lo que tiene que hacer es criticar los regímenes que se dicen de izquierda que no son democráticos, como es el caso de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. ¿Tá? Y la izquierda tiene que haber hecho, no dejarle que lo critique la derecha, la propia izquierda tiene que hacerlo. Y en ese aspecto muchas veces hacen violín en bolsa y nadie se anima a decir nada porque no sé qué cuidado. A mí me parece que el debate da para largo, ¿tá? Pero usarlo como una cuestión de que es un adalid de la democracia o que es un lacayo, no, déjense bromar. Es un presidente que dice lo que piensa, en el cual se queda corto, insisto, ¿tá? Renguea por derecha, porque se olvida de algunos países que de democráticos tienen poquito. Muy bien, Pablo, ¿cómo lo ves vos? Yo, para mí, dijo verdades que ya las venía enunciando de hacía mucho tiempo atrás. El problema que tenemos en el Uruguay, que la izquierda en el Uruguay justifica estos regímenes. Y por eso es que se hace hincapié en estos regímenes. Estoy de acuerdo. No Haití. ¿La izquierda o sectores de la izquierda? Sectores, querido. Bueno, está bien. Aflojá. Sectores mayoritarios de la izquierda. Mayoritario es la El MPP lo reivindica. Mayoritario es la laraira. El MPP lo reivindica. ¿Quién dijo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué me está diciendo? Va, está, no importa. Nah. Pero lo reivindican. Entonces, estas dictaduras las reivindican. Porque te lo disfrazan con palabras que en realidad no hay una democracia plena, que las instituciones funcionan a media máquina. Son dictaduras. Si bien acá se ha hablado mucho sobre la dictadura que existe en Cuba y en Venezuela, quizás se ha hablado poco de la dictadura que existe en Nicaragua. Porque no hay que olvidarse que también la izquierda reivindica la dictadura en Nicaragua, ¿verdad? Que Nicaragua toda la vida hay dictadura. Porque si mal recuerdo, del 30 y pico hasta el 70, cuando vino la revolución sandinista, era una dictadura de Somoza. Y después se atornillaron al poder de la misma forma que la revolución en Cuba, quedaron atornillados al poder, con la única diferencia que en Cuba estuvieron 60 años y siguen atornillados al poder, ¿verdad? Y que el gobierno gana las elecciones que se mantiene actualmente con presos políticos, con prescripciones, con censuras a medios de prensa del gobierno de Ortega, que la izquierda también los reivindica. Entonces, y claro que lo reivindica. ¿Qué está leyendo vos? No, lo reivindica. Entonces, lo que hizo el presidente fue decir simplemente determinados gobiernos dictatoriales que existen en América, que la izquierda en este país los reivindica y los marcó. ¿Que podemos hablar de otras dictaduras? Por supuesto que sí. Haití, ni que hablar. Cosas que suceden en Colombia, por supuesto que sí. Hasta en Chile me animaría a decirlo. menciona. Hasta en Chile me No las animaría a mencionó, decirlo. No los mencionó, pero está. lo que hizo mención fue a gobiernos dictatoriales que son reivindicados por la izquierda en Uruguay. Y por eso creo todo este caos, porque si hablaba de Haití nadie le importa. Pero te tocan a Venezuela, te tocan a Colombia, se desgarran las vestiduras. Ahora, te tocan a Haití, dicen, y bueno, y sí, puede ser, pero no se habló más nada. Yo creo que estuvo bien, estuvo acertado, y creo que les tapó la boca cuando se metieron en la política interna del Uruguay, cuando se les dice que escucha a su pueblo con las 700.000 firmas, y estuvo brillante cuando le dijo, por lo menos en mi país, la oposición puede juntar firmas. Contundente. Bien. ¿Por acá, Marguerite? Yo creo que con respecto a ampliar, como dice Alfredo, y se quedó corto, yo creo que lo que el presidente Lacalle hace es
señalar lo que son dictaduras hechas y derechas, ¿no? Después violaciones a los derechos humanos, como que alguien venga y nos diga en Uruguay se violan los derechos humanos, porque en las cárceles hay 13.000 personas y bueno, ¿y qué te metés? Eso es una injerencia. Ahora, denunciar a gobiernos antidemocráticos, liderados por usurpadores, por ladrones, por narcotraficantes, por dictadores inescrupulosos como estos 3 países que nombra el presidente Lacalle, a mí me parece que es una diferencia grande con respecto a lo que pueda pasar en Colombia o en algún otro país, o propio en Uruguay con las violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Yo creo que un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer, y es lo que hizo el presidente de la República. Fue a esta reunión, se sentó, sí, como corresponde a un mandatario, se sentó con Nicolás Maduro y se sentó con el mexicano y se sentó con Díaz-Canel y se sentó con todos, pero hizo lo que tenía que hacer, que es decirles lo que él repite siempre en la pulpería, repetirlo en la comisaría. Sería un hipócrita, porque algunos le dicen, no, es un hipócrita, porque viene, no dice, porque no dice China o no dice no sé cuánto. Sería un hipócrita si no dijera lo que dijo en un ambiente como ese. Nosotros venimos acá, tenemos intereses comunes, queremos lo mismo, pero yo acá vengo a decir lo que tengo que decir. A mí, en ese sentido, me parece perfecto. A mí, personalmente, me representa. Para Lacalle Pou, además, democracia y libertad son 2 valores absolutamente inclaudicables, irrenunciables. Vive insistiendo con democracia, ni que hablar, pero con la libertad. Y denunciar a países donde se viola la libertad es como una obligación moral que él tiene. Una obligación moral que él tiene. Sería un hipócrita si no lo hiciera. Mira, yo tenía 17, pará que déjame terminar. Yo tenía 17, 18, 19 años cuando la dictadura, ¿no? Y me acuerdo perfectamente cuando venían los cassettes de Wilson y alguna carta, y cuando teníamos alguna referencia del mundo exterior, algún mandatario, festejábamos. Yo me imagino hoy los pueblos cubanos, el pueblo venezolano, el pueblo nicaragüense, lo que estarán pensando. Me imagino eso. No sé cómo la izquierda no valora que para la izquierda fue tan dura también la dictadura, valga la redundancia, y que tanto valor le dio a todo ese trabajo de Wilson Ferreira en el exterior y a tantos otros que militaron y trabajaron por la libertad en el exterior, que hoy un presidente uruguayo debería ser un orgullo para todo el país, para todos, que un presidente uruguayo vaya a defender la libertad en países donde los pueblos están oprimidos y muertos de hambre. 5 millones de venezolanos se tuvieron que ir porque no pueden más, y hay millones de venezolanos que se están muriendo de hambre. Entonces, un presidente que vaya a reivindicar eso, que vaya a decir, señores, están violando los derechos humanos, esto es una dictadura, están encarcelando y están matando gente. Para mí, realmente, el presidente de la República estuvo a la altura de las circunstancias, estuvo a la altura de lo que un hombre efectivamente tiene que hacer frente a una circunstancia como esta. Y yo realmente lamento, y ahí coincido con Casas, lamento que el parche ideológico, que la ideología ciegue a una izquierda que no encuentra argumentos para criticar a Lacalle por esta acción. Y Maduro, esto último que veíamos, y ya termino, Maduro decir, pero Maduro es un careta, pero Maduro es una vergüenza mundial. ¿Puede ser que alguien defienda a Maduro? Sí, Marcelo Abdala defiende a Maduro. Bueno, Marcelo Abdala defiende a Maduro. Y fue allá a gritarle, pueblo trabajador. Maduro invita... ¿Servieron los sindicatos? ¿No? Maduro invita al presidente de una de las naciones ejemplo de democracia en el mundo a debatir sobre libertad. ¿Debería nuestro y sobre presidente democracia. prestarse a ese Maduro, debate? lo que eso es un patotero, porque es lo mismo que invitarte a pelear. Es lo mismo que vamos a pelear afuera. Es eso, vamos a debatir afuera. Es lo mismo. ¿Por qué Maduro no usó argumentos ahí adentro, en su discurso? Y Díaz-Canel tampoco. Bien, pero Los dos al sacaron margen, discurso. ¿debería darse ese debate? No, ¿qué se va a dar ese debate? ¿Pero cómo vas a ir a debatir de libertad con un dictador? ¿Qué tiene para decir que no sea mentira? ¿Coincidís? Bueno, yo creo que lo que debería darse es que si realmente hay un ámbito de intercambio y de integración, me imagino que la CELAC debe tener también algunas cláusulas que puede activar, ¿no? Porque, en definitiva,
tú te sentás allí y va el presidente y dice, no, yo en realidad estoy acá, pero no tengo nada que ver con ese que es un dictador. Regionalmente esa discusión hay que darla. Nos podemos sentar a conversar en igualdad de condiciones con dictadores para hablar después de la integración latinoamericana. Yo creo que ese es un debate interesante. No sé si se dará con la calle o se va a dar con el presidente de Paraguay o en qué ámbito se tiene que dar. Pero no es un debate Maduro en la calle. Y bueno, pero es un debate que se tiene que dar a nivel de los países del continente. Pero que se den las o vamos a seguir haciendo este juego de hipocresía. Pero que no hay si tenés plata y me comprás, está bien, está todo bien. Si no tenés plata, ahora como me debes... No, eso es una banalización. Es una banalización, No perfecto. es una cuestión de Está eso bien. porque... No es una cuestión de eso. Esa no es la cuestión porque La democracia Uruguay solo comercia para con América Venezuela, Latina. que dicho sea de paso nos debe 30 millones de dólares todavía que Sí, nunca por nos eso, pagó. no nos va a comprar más Nunca nos pagó los 30 palos, comercia con Cuba, comercia con el mundo entero Uruguay, ¿eh? Claro. Comercia con China, comercia con comunistas, Capaz no que ese comunistas. es un debate que sí tenemos que dar. Realmente nos importan los derechos humanos, Pero nos importan lo las que pasa es que violaciones de los derechos hay- humanos hay- y ser un país Pero vos que... estás a favor del supuesto bloqueo que no es de Estados Unidos a Cuba, ¿Y qué tiene que ver eso? porque le molestan los derechos humanos, entonces lo bloquea. Tenemos que bloquear a los países que violan Acá los derechos estamos... humanos. Bueno, Entonces, también... ¿estás de acuerdo con el no, bloqueo? hay que... No, ¿Estás de estoy acuerdo hablando con de Estados activar Unidos? determinadas cláusulas. ¿Estás de acuerdo con Estados Estoy Unidos? No dejame hablando de sorprenderme, activar determinadas cláusulas que tienen que ver con... Bueno, vamos a denunciar en todos los ámbitos y a todos, porque me parece que hay un doble discurso cuando vos vas a una cumbre a denunciar determinadas dictaduras y te abrazás de otros países que también tienen gobiernos bastante cuestionados desde el punto de vista de los derechos humanos, que además otra cosa, ¿De quién estás hablando? No, de estoy hablando de China. China, Pero muy hablando de claramente. China, ¿querés hablar de China, No, en y serio? por Arabia ejemplo, esos Saudita, países... ¿En serio de querés Irán. hablar de China? ¿Me dejás terminar? Para dejar Ya te terminar, dejo. Fernando. Por ejemplo, esos países son los que hoy están sustentando y respaldando a Cuba y a Venezuela. China es el principal socio comercial que tiene Cuba y bueno, ni Y el que nuestro hablar también. que el apoyo que le da a Venezuela en económico y político. Pero lo que yo no Entonces, entiendo, hay, no entiendo por hay, qué hay siempre... determinada, bien, respecto pero- al tema de ¿Me derechos humanos, permiten? hay determinada hipocresía. Vamos a hacer la primera pausa. Me voy recordándoles que es hora ya de